La palabra hospital deriva de la palabra huésped, es decir, que está en relación con aquello de albergar, de dar hospitalidad. De lo que no están de acuerdo los historiadores de la medicina es de cuál fue el primer hospital que hubo en la historia de la humanidad o en la historia de la medicina. El comienzo podríamos situarlo en los templos de Asclepios, aunque estos mismos historiadores dicen que ellos han sido templos donde se dedicaban especialmente a una medicina de tipo sacerdotal, que no tenía nada que ver, o sugestiva, que no tenía nada que ver con lo que era la medicina en realidad. No obstante, si uno observa que los primeros hospitales fueron los valetudinarios, donde se internaba, digamos, a los gladiadores romanos que estaban peleando en la arena y a los esclavos que también tenían que pelear, uno puede pensar que el comienzo, que también esa era una medicina muy particular, como han sido los lazaretos, donde fueron internados solamente los leprosos, podemos pensar que si bien no es exactamente el hospital por antonomasia, yo creo que el templo de Asclepios fue un atisbo, y casi más que un atisbo, porque vamos a ver que en él se desarrollaban una serie de prácticas, que la mayor parte de las mismas eran de tipo sugestivo para la curación de los enfermos, pero que fueron prácticas donde se quería modificar la acción de la naturaleza, donde se quería mejorar el estado de la fisis, de la naturaleza del cuerpo mismo, y había una serie de inicios de medicinas incluso marginales, como tenemos en la actualidad la homeopatía, que ya ellos la habían llevado a cabo o hacían unas curaciones que eran muy similares a la que después fuera a crear Hahnemann. Los griegos en el templo de Asclepio, en Epidauro, que fue el primero de ellos, en Tesalia, el primero de los que se fundó, digamos, fue el de Epidauro en Tesalia. A partir de ahí todos compitieron en su belleza arquitectónica, en la presencia de mármoles, marfiles, de metales preciosos, con objeto de competir a ver cuál era uno mejor que otro. Los métodos de curación que se emplearon en esos templos de Asclepios fueron muchos, y los vamos a mencionar porque es importante ver la importancia que tiene acá la autosugestión de los enfermos, elemento que a través de los siglos y de la historia de la medicina va a tener un valor importantísimo. Uno de los que utilizaban era la plegaria. Por medio de la plegaria ellos pedían a los dioses del Olimpo la mejoría del enfermo. Entonces los sacerdotes, los asclepiades, que eran los médicos en ese momento, usaban la plegaria como método curativo. Y es importante mencionar que este tipo de curación, que empieza más o menos con este templo que menciono, el de Epidauro, 400 años antes de Cristo, llega casi hasta los 400 años posteriores, es decir, que tiene una importancia o una preponderancia curativa en la historia del mundo griego y del mundo romano, porque son tomados por los romanos también, que llega casi hasta los 1000 años. Otro tipo de curación era la catarsis. La catarsis era la purificación, la limpieza del cuerpo. Vamos a ver también cómo por homología en todo el siglo XVIII, en todo el siglo pasado, el siglo XIX mejor dicho, se utiliza un método curativo que es la hidroterapia, con objeto de mejorar el cuerpo, en el fondo una homología muy importante con la catarsis y la limpieza a través de las abluciones, de los baños del organismo. Los padres podrían utilizar con sus hijos otro tipo de curación, que era la anfidromia. La anfidromia consistía en tomar al niño, correr alrededor de un elemento de un fuego y pasarlo cerca de él, y así hacer una especie de rito también que tenía objeto curativo y que se empleaba en los templos de Asclepio. Las fumigaciones que se hacían con azufre, en otras ocasiones con petróleo, con ramas húmedas, también tenían objeto curativo y eran empleados en los templos. La terapia transferencial tiene su importancia porque también a partir de ahí, y ustedes ven la importancia que tiene mencionar lo que es la curación griega, de la medicina griega pretécnica con la actualidad, porque por ejemplo en la terapéutica transferencial podemos observar que la palabra contagio viene de contactus, y contactus viene de tactus, es decir, que se tocaba, se acercaba el médico, el Asclepiades, al paciente, y de ahí sale, que después lo hicieron todos los reyes medievales, la imposición de manos.
el hecho de acercar las manos al enfermo, imponerle las manos para tratar de curarlos, como ha llegado prácticamente hasta nuestros días en terapéuticas también de tipo sugestivas. En la homeopatía ellos usan una teoría que se llama teoría de la asignatura, es decir, que lo de un mismo color cura, es decir, para un cuadro, por ejemplo, de ictericia, ellos utilizaban las flores amarillas. Es más, hacían una poción donde ponían distintas sustancias y ahí colocaban las patas de una gallina amarilla y luego esa poción se la hacían beber al enfermo ictérico con el objeto de que esto produjera la curación de esa afección. También viene desde esa época el mal de ojo. El mal de ojo los griegos lo toman de la Mesopotamia. Consideran que hay personas que tienen una mirada fuerte y con esa mirada pueden llegar a alterar el estado de otras personas, como ocurre generalmente en los niños. Tal es así que ellos huyen o no quieren nunca mirarse al espejo porque tienen miedo por su mirada también de ser enfermos o de ser enfermados, mejor dicho. Y también este mal de ojo hace que ellos piensen que mirando un pájaro que luego se vuela, mirándolo fijamente, de esa forma ellos van a sacarse el mal de encima. Es decir, que estas prácticas que han llegado hasta nuestros días y que no hay nadie que no haya oído hablar alguna vez del mal de ojos, son tan antiguas prácticamente como la historia de la medicina. Con respecto al amuleto, que es otro elemento que utilizaban los asclepiades, lo más importante era el ajo. No había un solo parto donde no se rodeara la parturienta de ajos, que era el amuleto para eso. Posteriormente, 400 años después, el cristianismo denosta el uso del amuleto, critica el amuleto, dice que no es real. No obstante, después comienzan ellos mismos, el cristianismo, con el uso, mejor dicho, de la cruz, el uso del pescado, o la imagen, digamos que era con el objeto también, era otro amuleto que retoman justamente de esta misma medicina pretécnica griega. Usan también la logoterapia mágica, es decir, que ellos le hablan en lenguas. Ya Octavio Paz recrea en un artículo aparecido en un matutino hace unos cuantos años, un trabajo de una antropóloga norteamericana que se llama Felicitas Goodman, donde habla de lo que es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es articular monosílabos, vocales, con gritos estentorios que se le hacen al enfermo sobre sus oídos directamente, con el objeto de imprecar, de llamar al Dios, como hace todo el chamanismo en general americano, y que eso ya se ve en Grecia, y ellos hablan también o utilizan ese método de la logoterapia mágica, tratando de así llamar a los dioses del Olimpo en este caso, para tratar de curar al enfermo. Esta logoterapia podía tener una variante, que era el ensalmo. El ensalmo, al revés de la plegaria, que era invocando a los dioses, era tratando de modificar la naturaleza. Es decir, que en la medicina sacerdotal se utilizaba la plegaria, en la medicina mágica se utilizaba el ensalmo. El ensalmo, que tenía también una connotación muy parecida a lo que era la logoterapia mágica, tenía por objeto tratar de variar los fenómenos que ocurrían en la naturaleza. Es decir, que el hombre que hacía este rito se sentía libre y trataba de manifestar un poder, o trataba de modificar lo que la naturaleza le imponía. Posteriormente, en la época del cristianismo, el exorcismo tiene este origen también, que ya ahí se trata de eliminar al demonio, pero también tiene un origen también en la logoterapia mágica, y esta a su vez en lo que es el ensalmo. Se utilizaba también lo que se llama la terapéutica expulsatoria. Para esto se hacían, como ocurre todavía en algunas comarcas, en un determinado día del año se hacía gran cantidad de ruido con todo elemento que pudiera hacerlo, y así se hacía como una especie de manifestación, de camino de muchas gentes unidas, haciendo ruidos para tratar de que de esa forma los espíritus maléficos o los dioses malignos que podían traer la enfermedad fueran eliminados. Podemos observar en la foto adjunta la muestra, lo que es el anfiteatro, que siempre acompañaba a un templo. Donde había un templo dedicado a Asclepios, existía un anfiteatro. En ese anfiteatro a los enfermos, en una especie de laborterapia, se los entretenía por medio de las danzas, y acá llega a otro elemento curativo,
que utilizaban ellos, que era la danza. Y la danza se utilizaba con ese fin. Existían ya grupos especiales de danzarines que al son de flautas danzaban tratando de mejorar el estado del enfermo. Pero en general se trataba de que fuera esta una terapéutica acompañante, digamos, a los que tenían que quedarse en el lugar que posteriormente voy a relatar, de lo que era el templo de Asclepios, que yo considero que es el atisbo de lo que es un hospital a través de la historia de la humanidad. El coribantismo era una modificación de la danza. En el coribantismo se sentaba el enfermo en cuclillas en el suelo y alrededor de él, digamos mediando la música que producían panderos y flautas, danzaban, tratando también en una danza ritual que uno puede haber observado infinidad de veces a través de las tribus africanas, que recrea a menudo el cine, que era una danza ritual alrededor de un enfermo, pero lo realizaban con objetos también acá, digamos, médicos. Además, ellos utilizaban el ayuno, la abstinencia de bebidas o de comidas prohibidas, la castidad, eran todos elementos con que en el templo de Asclepio se trataba de modificar el estado de salud del enfermo. ¿Qué eran estos templos de Asclepios? Asclepios, en primer lugar, era hijo de Apolo y de una virgen de Tesalia. Como hay una serie de hechos que no paso a relatar porque son de tipo mitológicos y no vienen al caso, es desde niño criado por el centauro Quirón, quien le enseña la medicina. Una vez que él conoce la medicina, empieza a practicarla, de tal forma que encuentra la forma de resucitar a los muertos, hasta que Zeus, que está cansado de que compita con él, y a través de los que manejan, digamos, el ámbito mitológico, desean que Asclepio desaparezca para que no haga más este hecho contra el mismo estado de los dioses, o que él quisiera ser un semidios como en realidad lo era por ser hijo de Apolo, a quien vemos reproducido acá en la iconografía. Y además se hicieron muchísimas representaciones de Asclepios, como podemos ver también en las fotos, que después los romanos van a tomar con el nombre de Esculapio. Como ya digo, el templo situado en Tesalia, el de Epidauro, es el primero de todos ellos, y es el que va a todas las iconografías que mostremos en este momento, dependen de este mismo, o se han encontrado en este mismo templo. Se colocaban las yamata, que eran unas tablillas donde se mencionaban las curaciones que se habían hecho, con un afán evidente de sugestionar al enfermo, porque el que había recibido un beneficio muy grande en el templo de Asclepio llevaba una yamata con la publicación, digamos, de su curación, lo cual evidentemente tenía un efecto importante sobre el enfermo. Y además se hacían otras representaciones más gráficas, que eran las anatemas, donde podemos observar, en la que se ve en el video, donde se representaban los órganos curados. Así que vemos acá desde arriba hacia abajo la presencia de una vagina, de un útero, luego se ve una oreja, una mama y un ojo. Todas estas representaciones se hacían, en marfil, se hacían en plata, se hacían en oro. Y en el caso siguiente, que podemos observar, se ve una pierna abrazada prácticamente o tomada con las manos por Asclepio, donde se observa varices, que evidentemente es la curación que se ha podido lograr en el templo de Asclepios, y de tal forma se lleva el anatema como muestra de que ello ha ocurrido. En el centro de cada templo, además de existir una organización, digamos, aparte, una edificación aparte, que era el lavaton, donde permanecía el enfermo que llegaba a él, había una fuente, generalmente una fuente termal, o si no era una preparación especial, que se llamaba tolos, como podemos observar, la que se muestra en el video, que es la que se ha podido rescatar o reconstruir justamente en Epidauro. El tolos era importantísimo porque a través del tolos al enfermo se lo iba a purificar
en el baño purificador final que se le daba. Entraban a ella los enfermos e incluso los sanos que iban en busca de el rejuvenecimiento o la mejoría de su estado. Todas estas curaciones se hacían previamente a la purificación final, cuando era colocado sobre el enfermo una toga de color blanco. A veces se hacía una práctica zoroástrica que consistía en derramarle sangre de un gallo, y previamente a todas esta purificación final, el enfermo permanecía unos días con todos los elementos curativos que yo he mencionado y iba a orar al templo Asclepios. En el momento final, donde ocurría el momento culminante de la cura, el enfermo podía dormir dentro del templo en una noche, y durante esa noche, tal vez motivado por hierbas alucinógenas o algún otro elemento, soñaba generalmente, o por la misma sugestión, soñaba que llegaba Asclepios en persona y lo curaba. En realidad no era Asclepios en persona, sino era el Asclepiades, el médico de la zona, con su familia, generalmente con un ganso, llevaba algunos animales, entre ellos un ganso que se encargaba de picar los forúnculos, una boa o una serpiente, como dicen ahí, que como se puede ver en la fotografía, se colocaba en la cama junto al enfermo. Esto se realizaba más de una vez con las mujeres estériles. Se les colocaba una serpiente en el lecho para tratar de que, como si cohabitaran con ella, la mujer podía volver a tomar la fertilidad. Además, iba un perro que era el encargado de lamer las heridas, y el enfermo creía que esa noche había sido visitado por Asclepios y estaba curado. De tal forma que la medicina esta era totalmente de tipo mágica, sugestiva. Pero incluso un hecho importante, como se puede observar en el video, en un yelmo encontrado en la zona de Epidauro, de bronce, se observa la presencia de dos serpientes que posteriormente van a ser la imagen o el emblema, el signo de Esculapios cruzadas. Acá están separadas, pero podemos observar la presencia de estas dos serpientes. Evidentemente que esto era totalmente un proceso mágico. Aristófanes, por ejemplo, en esa misma época, casi a 400 años antes de Cristo, no creía en todo este sistema que se hacía en Epidauro. Creía que era toda una farsa, es decir, que tenía quienes en su época tampoco creían en este tipo curativo. Es decir, que era una sugestión establecida por una razón mitológica, por la presencia del dios Asclepios, que era el curador, pero muchos de los inteligentes griegos que había en la época descreían totalmente de este sistema curativo. Pero evidentemente que es un atisbo. Ahí las personas permanecían unos días e iban enfermas, pero con una condición: no se permitían los moribundos. Aquellos que estaban por morir no podían entrar dentro del templo de Asclepios. Pero algo similar ocurre posteriormente con los comienzos del hospital. En algunos de ellos eran solamente orfanatos donde se albergaba a la gente, pero no era lugar donde se iba a curar, o eran lazaretos donde se segregaba a la gente que tenía lepra, y tampoco tenían un elemento más bien curativo, sino era un elemento puramente de albergue o de hospitalidad. Ya digamos en el Antiguo Testamento, existiendo una rivalidad tan grande entre la tribu judaica y la tribu de los samaros o la Samaria, sin embargo el buen samaritano es aquel que, a pesar de estar en hostilidades, cuando encuentra a un israelita que está enfermo está herido porque lo han asaltado, le ofrece hospitalidad, o lo ayuda y lo ayuda a curar. Eso dice que es una imagen de las primeras que uno puede encontrar con respecto a la hospitalidad, con respecto al beneficencia, a la ayuda que un hombre le puede hacer a otro. En el año 73, los romanos, que han extendido ya sus dominios cerca del Danubio, establecen un hospital que se llama Carnuntum, y que lo hacen para sus legiones, especialmente para sus guerreros cuando están heridos. Es decir, que es un hospital de campo, un hospital, digamos, militar, que lo hacen para albergar a los heridos y tratar de curarlos.
Las valetudinarias, como digo, sería otro elemento que podría estar en relación con lo que es el atisbo de un hospital, y se llevaban a cabo para cuidar a los gladiadores y a los esclavos que habían estado en la lucha en los anfiteatros romanos que se utilizaban para la diversión del pueblo. Pero tal vez uno de los primeros hospitales de los que se tiene noticia es el Hospital San Basilio, que se establece en Cesarea en el año 369 después de Cristo. En ese lugar se establece que unas tierras van a dar su producción para mantener ese hospital, que es puramente para la internación de leprosos. Se trata ya de aislarlos del resto de la población, y para que ellos tengan su modo de vida se da un lugar determinado, una malatería, para poner a los enfermos, y junto a ella se tienen las tierras necesarias para poder dar los medios para que esas personas sean alimentadas. El primer hospital que aparece en Inglaterra, por ejemplo, es el Hospital York, fundado por el nieto de Alfredo el Grande en el año 937. En el año 970, es decir, pocos años después, en Bagdad aparece el llamado Hospital Abudi, que cuenta con 22 jefes y 44 médicos. Es conocido, se ha tomado notoriedad a través de la historia de la medicina, este hospital de Bagdad, por el hecho de que tenía una gran cantidad de jefes, que cada uno tenía una determinada disciplina, una determinada, especialización, y una gran cantidad de médicos que, curaban en ese hospital. Llega un momento en que la Iglesia, solicita a los cruzados que donde se establezcan un hospital. Son los caballeros teutones, que toman después el nombre de caballeros hospitalarios, los que fundan estos hospitales. Y así en Jerusalén fundan el llamado Hospital San Juan, que es justamente un hospital de la orden de los caballeros hospitalarios, y eso crea una especie, de moda, de que al ser pedido por el cristianismo, comienzan a aparecer gran cantidad de hospitales en todo el mundo antiguo. El mundo árabe también tiene algunos hospitales importantes que le llaman Muristán. Los Muristán, en realidad la palabra quiere decir casa de locos, no son exactamente donde se albergan los enfermos psiquiátricos, sino que llega un momento que tienen especialidades importantes. Y el Muristán, el del Cairo, que es el más famoso, que está construido con toda la arquitectura justamente árabe, con gran lujo, en el año 1284, tiene incluso una zona donde se curan los enfermos de los ojos. Hay casi una especialización para eso, debido a la cantidad de personas que en esa región padecen de afecciones de los ojos. En el siglo XIII se considera que París tiene 40 hospitales, nosocomios, asilos, y Florencia 30 en esa época. Algunos llamados malaterías, otros lazaretti, que viene de la palabra italiana lazaretti, dedicado a San Lázaro, que es el protector de los leprosos, y que queda hasta nuestros días con el nombre de lazaretos, y que son justamente los destinados a albergar las personas que en la Edad Media especialmente padecían esta enfermedad, que eran muchos. Se considera que ya en ese siglo, en el siglo XIII un poco avanzado, hay 1000 establecimientos hospitalarios en toda Francia, es decir, que hay una cantidad muy grande. A través del tiempo, ya en esa misma época, en el siglo XIII, empiezan a pasar los hospitales a la comuna. La Iglesia los transfiere a la comuna, y así es famoso el Hotel Dieu de París, es famoso el Hospedale de Santo Espíritu de Roma, porque son hospitales que tienen gran cantidad de personas, internadas, y un gran prestigio dentro del mundo antiguo. A través de los años llega un momento en que estos hospitales, y por idea de Germán Boerhaave, que es un médico holandés, albergan a su vez a los médicos que van a curarlos, y más que los médicos empiezan a aparecer ahí los estudiantes de medicina.
Este médico holandés que he mencionado, Verhaep, es quien lleva a los estudiantes a practicar en los hospitales, es decir, que ahí se estructura el hospital, llamado posteriormente el hospital escuela, cuando el médico va directamente a observar al enfermo en ese lugar, lo cual indica que ya el hospital, que tenía un elemento ya casi muy definido, o era para gladiadores, o era para leprosos, o era un orfanato, toma ya el valor del hospital actual, porque ahí comienzan a aparecer o a quedarse los enfermos con distintas afecciones, y son observados incluso hasta por los estudiantes de medicina que pueden practicar en ellos. Es decir, que aparece la diversificación de las enfermedades. Tal es así que en el siglo XVIII eso ocasiona tal desastre que, por ejemplo, en el Hotel Dieu, que tiene 1.200 camas, albergaba entre 5 y 7.500 personas, unas tiradas en el suelo, había más de 2 personas por cama, la mugre era insoportable. Se dice que los médicos entraban en esos hospitales y los enfermeros con una esponja empapada en vinagre para poder soportar el hedor que había, algo parecido a lo que pasa después con el viejo hospital de hombres acá en nuestro país, en la Argentina, que Manuel T. Podestá escribe un libro al respecto, que se consideraba que la putrefacción, la gangrena, el olor, era lo que dominaba el ámbito del hospital y le daba la característica fundamental. Posteriormente, los hospitales, a través de Pinel, en los hospitales psiquiátricos, comienzan a adquirir cierta humanización. Viene la teoría microbiana, y donde se juntaba el enfermo infeccioso con el enfermo sano, comienza ya a establecerse que, después de la teoría microbiana, justamente, de que tienen que separarse, vienen las casas de aislamiento para las enfermedades infecciosas. Hay que mencionar a una persona, a una mujer inglesa, a Florencia Nightingale, como una de las que más luchó para que el hospital fuera un elemento donde hubiera humanización, donde hubiera caridad, a quien podemos ver en la foto adjunta con una gran prestancia, en la época de la guerra de Crimea, cuando ella trató, una mujer que vivió muchos años, vivió hasta los 90 años, y toda su vida se ocupó de mejorar lo que era el estado de los hospitales, de hacerlos justamente más hóspitos. Y justamente en el siglo XX es cuando el hospital empieza a adquirir lo que es en la actualidad, donde comienza a exaltarse lo que tiene que ser la limpieza, lo que tiene que ser la higiene, lo que tiene que ser la asepsia, lo que tiene que ser la luminosidad, deja de ser lúgubre, deja de tener esos pozos de infección como existían, y empieza a pensarse que el hospital es lo que puede solucionar toda la vida del enfermo. No obstante, este hospital, a quien podemos mirificar, podemos gloriar por sus ventajas para curar los enfermos, es o genera enfermedades dentro de los mismos pacientes. La enfermedad más importante que puede generar, la generan los niños, es el llamado hospitalismo. Es decir, que se había observado que ese niño que estaba viviendo en muy malas condiciones, maltratado, con falta de higiene, mal alimentado, en un suburbio donde existía humedad, donde existía suciedad, se lo llevaba a un hospital moderno, lleno de níqueles, o de niquelados, mejor dicho, lleno de vidrios, con mucha luminosidad, se lo alimentaba muy bien, se le ponía la mejor ropa, y ese niño iba a mejorar rápidamente de su enfermedad. Curiosamente, y de ahí lo que se ha denominado una vez, lo increíble del problema, era que ese niño, más que mejorarse, a veces moría. Ese hecho no era nuevo, se había observado de todo tiempo. Y tal es así que Federico II de Hohenstaufen, que era un monarca, digamos un emperador del siglo XII, que tuvo una visión más democrática en esa época, pero que tuvo justamente la contra fundamental de que él quería superar ciertos aspectos en una época donde no se podían hacer, que había nacido en Italia, pero era del emperador alemán. En una oportunidad se le ocurre conocer qué idioma hablarían los niños
huérfanos si estos eran dejados librados al idioma original. Él pensaba, hablarían hebreo, hablarían latín, hablarían el idioma de los padres. Tal es así que le da la orden a los que cuidan a los niños que están huérfanos, de que no les hablaran, que no les acercaran ningún elemento de cariño, que no establecieran relaciones con ellos, pero que fundamentalmente no les hablaran. Y curiosamente, la experiencia de Federico II no pudo llevarse a cabo porque todos los niños murieron. Eso fue una de las primeras experiencias. Posteriormente vienen épocas donde se observa que había muchas infecciones cruzadas entre los niños que quedaban en los orfanatos y era la causa generalmente que se atribuía por la cual estos morían. Pero ya había habido un médico francés del siglo pasado, Parrot, que había visto y había dicho que lo que le faltaba a estos niños era amor, le faltaba contacto humano, le faltaba cariño, y que esa era la causa de la enfermedad, que no eran las manifestaciones cruzadas. La Primera Guerra Mundial trae otro elemento de juicio importante. Con lo cruel de la guerra, los desplazamientos que existen de población, los niños que se pierden, la cantidad de ellos que quedan huérfanos, se observa que los niños huérfanos bien tratados por los países en conflicto, porque era la reserva que tenían, bien alimentados, se observa que estos, no obstante, tienen un alto grado de mortalidad. Muchos de estos niños, aún con su buen tratamiento, al perder sus padres, al quedar huérfanos, mueren. Esa fue una observación fundamental a la que no se le llevó mucho el apunte, justamente por eso, por lo increíble que costaba, eso era difícil de entender. En esa época también un médico alemán, Ibrahim, habla que a estos niños sufren la enfermedad del hospital, pero va a ser después Chapin, en Francia, quien le da el nombre de hospitalismo a esta enfermedad que hace que el 70% de los niños aún bien cuidados, cuando carecen de contacto humano, cuando carecen de amor, cuando carecen del cuidado de la madre fundamentalmente, mueran. Y es así que René Spitz, en el año 1945, escribe un libro que se llama No y Sí, y filma una película, donde establece todos los elementos que le pasan al niño que se lo interna sin su madre, que le pasa generalmente en la segunda mitad del primer año. Y él observa que el niño tiene todo un periodo, que entra en un periodo primario o que él denomina depresión anaclítica, que dura 3 meses, hay un periodo de estabilidad que son entre los 3 y los 5 meses, y posteriormente, después de esos 5 meses, el niño entra en lo que se llama hospitalismo, que es una enfermedad irreversible y que si no lo lleva a la muerte, lo condena a la oligofrenia, a la actitud antisocial, a una serie de elementos que él divide en esa época, Spitz, el mismo Spitz, en alteraciones de la inteligencia. En primer lugar se observa que todos estos niños que carecen de su madre o que son separados de su madre van a tener un desmedro enorme de su inteligencia, son incapaces de aprender, incapaces de hablar, tienen fallas enormes para comunicarse con los demás. Las otras alteraciones que van a tener estos niños son primero somáticas. En su primera etapa de depresión anaclítica están en decúbito ventral, inmóviles, luego de una pequeña etapa de hostilidad y de huida frente a las personas. Él divide en los primeros 3 meses y le da distintas características que van ocurriendo, pero en general yo comento lo que puede traer en todo su periodo de depresión anaclítica. Se niega a comer, empieza a perder peso, tiene diarrea, se le cae el pelo, entra o va entrando poco a poco, porque después va a entrar en el hospitalismo, en lo que se llama el marasmo, para finalmente morir. Esa primera etapa de esos 3 meses es reversible. Después viene el periodo estacionario de los 3 a 5 meses y después viene el periodo de hospitalismo, que es el periodo irreversible. Pero además de la alteración llamada de la inteligencia, de la alteración somática que menciona Spitz, hay otra alteración que es la alteración de la personalidad. Estos niños, incluso cuando sobreviven y llegan adultos, son incapaces de establecer relaciones amorosas, hurtan, roban, son agresivos, no tienen, son los que crean esos grandes conflictos sociales porque son antisociales totalmente, es decir, que han quedado grabados a fuego para toda su vida.
El mismo Spitz nos muestra de un orfanato de Estados Unidos el primer cuadro que presento, donde se puede observar en la parte superior el desarrollo corporal de los niños. Él considera que 21 niños, que es el cuadro que está en la parte superior, 5 no saben caminar para nada, 16 caminan lentamente. Por debajo de esto vemos la capacidad que tienen para comer. No comen solo 12, comen solamente con cuchara 9 de esos 21. No se saben vestir 20 de los 21 que él considera. En cuanto a su adaptación al medio, no están nada adiestrados 6, y están adiestrados hasta cierto punto 15. Y cuanto al desarrollo del habla, él dice que no hablan nada 6, tiene un vocabulario de 2 palabras 5, tiene un vocabulario de 3 a 5 palabras 8, y de 12 palabras 1, mientras que uno solo se comunica con frases. En el otro cuadro que mostramos, Spitz toma un número de 91 niños y observa que en el primer año han muerto 27 de ellos, casi el 30%. 7 mueren en el segundo año, de 4 de ellos pierde datos, 32 son colocados en familias o instituciones y que permanecen en la casa de expósitos, 21 de ellos, es decir, el 23%. Con respecto a los que son colocados en las casas de familia, hay que mencionar que también había otra observación. Cuando el orfanato estaba completo y no había lugar para dejar a los niños, también se había observado que aquellos niños que se colocaban en familias donde que alquiladas directamente, que posiblemente no estaban recibiendo una gran cantidad de amor, esos niños vivían mejor, sobrevivían y no tenían hospitalismo, lógicamente, como tenían los demás. Porque Spitz considera que el niño alejado de su madre, que tiene solamente el contacto con la enfermera, está recibiendo el 10% del cariño que puede recibir un niño que está en contacto con su madre. Todos estos procesos no pasan solamente en el niño que está en el hospital, pueden pasar en el niño que está en un hogar y está sufriendo los traumas de las separaciones, de las peleas, de las muertes de los padres, de los cambios constantes de la mujer que los atiende. Eso también lleva al hospitalismo y lleva a ese estado posteriormente de inadaptación social que va a sufrir el niño si es que no llega a la muerte en marasmo, como ocurre en la mayor parte de estos niños sometidos al hospitalismo. Hay que recordar, porque su labor fue también encomiable con respecto a tratar de que la madre se internara junto con el niño en nuestro Hospital de Niños de Buenos Aires, la labor que Florencio Escardó realizó en ese sentido, que fue una prédica constante durante muchos años, retomando un poco aquellas ideas de René Spitz, que es verdaderamente el pionero de tratar de combatir el hospitalismo. Cuando el proceso psicológico que causa el hospital no es sobre el niño, sino es sobre el adulto, se habla de institucionalización, es decir, que se habla de un proceso que ocurre en el grande. Esta institucionalización puede ser, o se puede ver con más razón, en los enfermos mentales, y puede ser por hiperprotección o puede ser por déficit. Se ve por hiperprotección que el enfermo quiere quedarse en el hospital, porque generalmente en ese hospital, ya digo que la institucionalización es más para los enfermos que están dementes, en ese hospital él encuentra elementos para poder trabajar, cuando hay laborterapia en él, está acompañado, sabe que si vuelve a su casa tal vez va a ser segregado por los demás, y ese enfermo quiere quedarse en el hospital, y cuando se le da el alta, como se observa a menudo en los hospitales generales, especialmente adultos ancianos, cuando se le da el alta busca una triquiñuela para tratar de mantenerse, seguir o permanecer institucionalizado, es decir, quiere permanecer en el lugar que lo ha acogido para curarlo, aún ya sano. Ese es un elemento a veces que trae dificultades grandes a la parte administrativa de los hospitales para poder tratar de que estos enfermos vuelvan a su casa. Cuando es por déficit, podemos observar directamente el abandono institucional que hay en realidad en los hospitales. El hospital es lúgubre,
está sucio, hace frío, no hay calefacción, los baños son horrendos, y el enfermo empieza a sufrir una serie de pérdidas, se lo ha alejado de la madre, se lo ha alejado del padre en el caso del niño, porque en el caso del niño yo omití comentar que había épocas en que el niño tenía una visita solamente los días sábados y los días domingos, y durante toda la semana no podía ver a sus padres, o bien el horario era tan reducido que el padre por razones de trabajo no podía ir, la madre lo veía solamente una hora. En los enfermos que ya son adultos ocurre algo similar cuando quedan alejados de la zona de donde han estado, digamos, viviendo, porque no concurre nadie a verlos, entonces empiezan a sufrir un abandono, una soledad que puede verse tanto en los hospitales, como en los asilos, como en los gerocomios, como en los orfanatos, en las cárceles y en donde hay internados. Con respecto a los gerocomios, más que en los hospitales, porque generalmente el anciano va a permanecer mucho tiempo en él, uno como médico escucha a menudo las quejas: no me vienen a ver, no tengo nadie que se acerque a traerme nada. La soledad los empieza a hacer sufrir. Incluso se considera, especialmente con los estudios que se ha hecho con los enfermos de SIDA, internados por segunda vez, por ejemplo los enfermos terminales de SIDA, en la segunda oportunidad que tiene una infección broncopulmonar por Pneumocystis carini, cuando se internan por segunda vez se sienten abandonados, se sienten ya que no tienen más perspectiva en su vida, pero se habla, y eso parte de una idea de Kluger-Ross, que dice que hay 5 etapas del enfermo desconsolado por la posibilidad de su muerte. La primera etapa es la negación de la enfermedad. Justamente se habla de que estos enfermos que son negadores de su enfermedad son los que conservan mejor calidad de vida, son los que a veces sobreviven más tiempo. Se ha hecho este estudio, esta observación con la gran cantidad de enfermos de SIDA que hay en la actualidad, que aquellos que están negando la presencia de esa enfermedad tienen una sobrevida un poco mayor. Porque después, en esas etapas que voy a mencionar que ha considerado Kluger-Ross, viene, después de ese estado donde el enfermo niega la enfermedad, viene un estado de ira, de rebelión, de, envidia por los que están vivos. El enfermo blasfema, se enoja con su suerte. En una tercera etapa hace un pacto con su Dios y dice: no me va a abandonar Dios, voy a seguir viviendo, esto no me va a matar. Pero posteriormente viene la depresión, esa misma depresión anaclítica que mencionaba Spitz en los niños con hospitalismo. Esa depresión ocurre en el enfermo, tanto hospitalizado como con una enfermedad de tipo ya terminal, hasta que finalmente viene una aceptación que es como una nebulosa, se ha comentado, el enfermo acepta lo que le ha tocado vivir. Estos son los procesos que ocurren tanto en el niño, donde han tomado mayor importancia, y justamente hospitalismo es una enfermedad que se ha dedicado especialmente a mencionar al problema de los niños. Institucionalización es una palabra que se da para los adultos. Estos son los problemas que crea ese hospital, aún con su mayor limpieza, con su mayor luminosidad, con la mejor comida, que crea sobre el enfermo. El desplazarlo, el dejar al enfermo fuera de las personas que tienen contacto íntimo, ese contactus de que hablamos en imposición de manos, ese contacto íntimo que tiene que tener con el ser querido. Tal vez algún día se escriba todos los procesos, o se hable de todos los procesos que puede traer también otro elemento que ha sido creado en la actualidad, que es la terapia intensiva con la separación del enfermo en su estado más crítico del resto de sus familiares, del resto de sus seres queridos. Pero tiene una ventaja, que generalmente aquí el proceso dura poco tiempo. Tanto el hospitalismo como la institucionalización son procesos que están prolongados en el tiempo y son justamente los que van a crear esa pérdida de afecto, todo eso que tal vez iba a buscar el hombre enfermo al templo de Asclepio, donde se lo divertía, donde se le danzaba, donde se le hacía imposición de manos, donde se lo consideraba una cosa importante, que es justamente lo que el enfermo, frente al médico especialmente, siempre quiere.